Buenas filosoferas y filosoferos. Vamos a tratar el tema de cómo dejar de alimentar nuestros propios miedos. Primero que hay que explicar es que tenemos una parte de nuestro cerebro que es el cerebro reptiliano, que es el más primitivo de todos, y allí se encuentra alojado la amígdala, que es la que genera las respuestas de estrés, miedo, ansiedad e ira. Es muy importante notar que cuanto más ansiedad hayamos tenido y cuanto más hayamos alimentado nuestra ansiedad, estos caminos neuronales que van del neocórtex a la amígdala serán más y más grandes. Esto es lo que intentaremos tratar aquí, dejar de alimentar el miedo, porque si lo alimentamos hacemos estos caminos más grandes hasta que se convierten en auténticas autopistas, y lo que queremos es que pasen de autopistas a carreteras y de carreteras a caminitos. O sea, que se activen con la máxima dificultad posible y solo en casos en que realmente hay un peligro grave que lo justifique. La ansiedad está creada para protegernos de los depredadores, de las situaciones de peligro. Nuestro yo animal, que ha evolucionado y ha ido generando estos diferentes cerebros, el cerebro mamífero y el cerebro del Homo sapiens, tiene en esa parte reptiliana todos los mecanismos de huida y de preservación de la vida. Pero nosotros ya estamos en otro tipo de mundo que hemos creado, donde realmente hay pocos peligros de muerte. Y nosotros nos inventamos estos peligros de muerte por culpa de nuestras necesidades. Necesitamos tener pareja, necesitamos ser reconocidos, necesitamos que funcione bien el trabajo, necesitamos no perderlo, y le damos tanta importancia a estas necesidades en vez de ser simples deseos, que si no las tenemos creemos que es terrible, y tan terrible lo vemos que activamos el sistema de alarma del cuerpo como si fuera una situación de vida o muerte. Tenemos que reestructurar esta parte cognitiva y darnos cuenta de que no es de vida o muerte. Entonces tenemos que dejar de evitar la ansiedad y el miedo desde 3 puntos distintos. Desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista conductual, porque es en la evitación de estos miedos, de estas situaciones, donde le estamos diciendo a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo que esto es totalmente terrible, y volvemos a alimentar esa idea de que eso es terrible. Cuando lo evitamos estamos diciendo lo tenemos que evitar a toda costa porque esta es una situación de vida o muerte. Eso es lo que entiende nuestro cerebro. Entonces vamos a ver cómo evitarlo cognitivamente, que es cuando hacemos cualquier cosa para no pensar en ello, cómo lo evitamos emocionalmente, que es cuando intentamos distraernos para no notar las emociones de miedo y ansiedad, y cómo lo evitamos conductualmente, evitando las situaciones donde se genera ese estrés, esta ansiedad o estos miedos a toda costa. Porque cuanto más lo evitemos, más crecerá este miedo y más estaremos alimentando esas carreteras que cada vez se harán más grandes. Para hacer eso haremos 3 ejercicios. El primero es la meditación de todos los males, que ya le inventó Séneca, el cual se afrontó situaciones terribles como tener que matarse a sí mismo. En este ejercicio de la meditación de todos los males trataremos la evitación cognitiva y la evitación emocional. Lo que haremos es durante 30 minutos, lo mejor es por la mañana, y después de comer nos concentraremos en imaginar todo lo que puede pasar mal, todo lo que puede ocurrir mal. Séneca lo hacía por la mañana y así tenía todo el día tranquilo porque veía que nunca era tan malo como él se imaginaba. Entonces empezaremos a imaginar lo peor de lo peor de lo peor hasta llegar al absurdo. Y nuestro cerebro, como funciona un poco la contraria, cuando intentamos decir que es horrible, 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 nos empezará a salir mensajes subliminales de tan terrible no puede ser, deja de exagerar, y empezaremos poco a poco a ver la realidad y a ver que no es tan grave. Entonces siempre tenemos que pensar lo peor, de lo peor, de lo peor, hasta que se haga absurdo y ridículo y nos podamos reír de nuestros miedos, de nuestras incongruencias, porque nada es tan terrible. Entonces este ejercicio lo tenemos que hacer cada día
para afrontar la parte cognitiva. Después iremos con la parte más emocional. El ejercicio que más nos servirá por la parte emocional, y sobre todo cuando ya tengamos ansiedad y rumiaciones, que el cerebro va muy rápido. Las rumiaciones es cuando el cerebro no puede parar de pensar en la ansiedad y no puede parar de tener ideas para intentar evitar la situación o afrontarla o solucionarla. Entonces, en la parte emocional lo que haremos es no hacer nada activamente. Activamente no haremos nada. Nos quedaremos así, con los brazos cruzados, esperando que se pase. Simplemente no responderemos a nuestras ideas, no responderemos a nuestras inquietudes, no responderemos a nuestras emociones y nos quedaremos observando y mirando cómo se desarrolla todo nuestro cuerpo, diciendo, anda, mira, tengo ansiedad y pasa todo esto. Y nos quedaremos observando y mirando sin mover un músculo, sin hacer nada. Y así estaremos afrontando la parte emocional y también un poco la parte conductual. Esto nos servirá para que el cuerpo vaya viendo que no pasa nada, que no tenemos que hacer nada y que hay una incongruencia entre lo que estamos haciendo y lo que pensamos, porque pensamos que es súper grave pero no estamos haciendo nada, con lo cual realmente no es tan grave. Y también llegaremos un poco a la idea esta del absurdo, de reírnos, pues si tan grave es porque me quedo aquí parado quieto, y poco a poco el cerebro irá viendo que no es tan grave. Y finalmente llegamos a los huevos de oro de la gallina, que es la afrontación conductual. Primero nos preparamos con las otras dos para que nos sea más llevadero, y el tercer paso es hacer la afrontación conductual. Esto lo podemos hacer pasito a pasito. Siempre doy el ejemplo de la agorafobia. Una persona que no puede salir a la calle, que tiene mucho miedo, pues el primer día abre la puerta del piso y la cierra. El segundo día la abre y está ahí en la puerta de un rellano observando unos cuantos segundos hasta que vea que le entra la ansiedad y cierra. Después, al tercer día, abre la puerta y da un pasito y vuelve y cierra la puerta. Cosas tan pequeñas que nos cueste muy poco afrontarlas. Si nos cuesta demasiado, nos da demasiado miedo, podemos parar de realizar el ejercicio, y eso no es lo que queremos, que sea pequeñito pero que cada día afrontemos un poco más, y que sea tan pequeñito que también lleguemos a la idea del absurdo, de nos parece, por si no estoy haciendo nada, solo estoy dando un pasito, tal, pero cada día con la tontería y con el absurdo de solo estoy haciendo 1 milímetro más que el día anterior, una cosita más, un pasito, cada día nos estamos acercando más al objetivo, y cada día vemos que el miedo es más absurdo porque no pasa absolutamente nada y lo único que estamos haciendo es dar pasos o acercarnos a una situación. Aquí hay que tener un poco de imaginación, de ver cómo lo puedes afrontar de muy poquito a poquito cada situación. Hay situaciones que pensamos que las afrontamos porque nos encontramos que las tenemos que vivir cada día y nos dan ansiedad, pero realmente lo hacemos por obligación, y para que poder afrontar el miedo hay que hacer voluntariamente, hay que hacer un poquito más, o hay que hacerlo en una situación que nadie nos obligue, y ahí es cuando afrontamos el miedo, cuando nos quedamos observando contundentes y sin intentar evitarlo, sin intentar huir, cada día un poquito más sin huir, en algo que nos sea fácil, que nos sea llevadero. Si usamos estas 3 técnicas en orden, dejaremos de evitar la ansiedad, con lo cual dejará de crecer y con lo cual los caminos se irán haciendo más pequeños, pero es algo que requiere perseverancia y tiempo, y más si tenemos auténticas autopistas que nos llevan a la amígdala, entonces requerirá mucho más tiempo, pero hay que empezar este camino, porque este camino es el único que puede cambiar estas estructuras para que se debiliten. No hay otro camino, no hay otro secreto, te pueden contar 1000 secretos por internet, 1000 técnicas, simplemente tienes que ir dejando de evitar los miedos y afrontándolos emocionalmente, cognitivamente y conductualmente. Y poco a poco vas a recuperar el dominio de tu vida. Albert Ellis nos decía, aunque tengas miedo, actúa como si no lo tuvieras. Y esa es la clave. Espero que os haya resultado útil, espero que podáis luchar contra estos miedos y contra esta ansiedad, y espero de todo corazón que lo superéis. Suscríbete y like.